Hola defensores y defensoras. Bueno, la noticia que les traigo en este video es que, según Spinetti de Iveco, el guaraní de Argentina, o sea para Argentina, se ensamblará en Córdoba para agilizar las entregas y brindó detalles sobre los avances de las negociaciones. Todo esto se desprende de una nota de la página Infodefensa. Según el presidente de LATAM, Humberto Marchiotti Spinetti, de cara a la cada vez más posible adquisición del blindado guaraní por parte del ejército argentino, resaltó que las capacidades de la planta que posee en la provincia argentina de Córdoba, que produce ya componentes del guaraní, posibilitarían que los vehículos fueran ensamblados allí bajo modalidad CKD. La empresa considera únicamente esta posibilidad en un hipotético contrato con el gobierno argentino, dado que no prevén otros posibles acuerdos como el que negocia actualmente con Malasia. Bueno, continúa la entrevista y le preguntan si esta línea de producción fabricará efectivamente piezas o será una operación de ensamblaje CKD. Y responde que para el volumen previsto en los requerimientos argentinos, la mejor configuración es el ensamblaje CKD. También porque algunos ítems importantes del guaraní ya se producen en la fábrica de Córdoba. No tiene sentido duplicar capacidades industriales. Una parte se fabricará en Brasil y la otra a nivel local. Estamos hablando, prosigue, de una demanda proyectada aproximadamente de 180 guaraníes para el ejército argentino, pero aún no sabemos cuál será el número final porque la construcción de los requerimientos y necesidades por parte del cliente son externos a la empresa Iveco. Bueno, para ir cerrando este video, le preguntan si podría fabricarse el Iveco, el guaraní, en otro país, y dice que no, a excepción de Argentina, porque ya en Córdoba se produce el motor y las partes del subchasis. Para cualquier otro país, el vehículo vendido será producido en Brasil y exportado de acuerdo con las exigencias del cliente. Bueno, defensores, hasta acá el video, les dejo un saludo enorme, no olviden suscribirse y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Gracias por llegar al canal.